Y Hola a todos, mi nombre es Franz. Junto a mi compañera Marta Isabel Patiño, en este video haremos un recorrido por la evolución de las políticas de educación inclusiva. Desde los años 80 hasta hoy veremos cómo ha cambiado la manera de entender y aplicar la inclusión tanto en el mundo como en Colombia. Antes de empezar, recordemos algo clave, como lo señala la relatora Katarina Tomaszewski. La educación no es un servicio opcional, sino un derecho humano fundamental y un bien público. Hablar de inclusión es hablar de garantizar ese derecho sin discriminación. A nivel internacional, en los años 80, predominaba la educación especial. La ONU proclamó en 1981 un Año Internacional de las Personas con Discapacidad y en 1982 aprobó el Programa de Acción Mundial. Todavía se hablaba más de integración que de inclusión. En Colombia, la Constitución de 1886 estaba vigente y no había un marco fuerte en este tema. El Ministerio de Educación tenía lineamientos de atención especial, aunque muy limitados. En Colombia, aquí es muy importante aclarar. Integración significaba que los niños con discapacidad podían estar en la escuela, pero eran ellos quienes debían adaptarse a las formas tradicionales de enseñanza. Un hecho histórico de la época fue la caída del muro de Berlín en 1989, que marcó el fin de la Guerra Fría. bueno, entonces durante la época de la década de los 90, a nivel internacional, pues se consolidó un giro muy importante hacia la educación inclusiva. En este año, 1990, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Compiègne promovió el acceso universal a la educación básica, enfatizando la necesidad de atender a poblaciones marginadas. Posteriormente, en 1994, la Declaración de Salamanca y su marco de acción marcaron un cambio clave. Se recomendó integrar a estudiantes con discapacidad en la escuela regular siempre que fuera posible, sentando las bases de la educación inclusiva a nivel global. En Colombia, la Constitución del 91 estableció principios fundamentales de igualdad y reconoció la educación como un derecho de todos los ciudadanos. Siguiendo esa orientación, en 1994 se promulgó la Ley 115 o la que llamamos Ley General de Educación, que incluyó disposiciones para estudiantes con necesidades educativas especiales y definió modalidades de atención especial y compensatoria. Más adelante, el decreto 2082 de 1996 reglamentó la organización de servicios educativos para estudiantes con limitaciones o con capacidades excepcionales, fortaleciendo así la integración progresiva en cualquier educación regular. En esta época el concepto de educación comenzó a evolucionar. Se pasó del enfoque exclusivo en educación especial hacia la integración en la escuela regular con apoyos, siguiendo la inspiración de la Declaración de Salamanca. Entre los hitos históricos que marcaron este periodo se destacan, por un lado, la Declaración de Salamanca del año 94 como referencia internacional en inclusión y por el otro, la Constitución de 1991, garantizar igualdad y derecho a la educación para todos los colombianos. En la primera década del 2000, la UNESCO organizó en Dakar el Foro Mundial de Educación, reafirmando el derecho a la educación para todos. En 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoció la educación inclusiva como un derecho humano. En Colombia se crean bases legales como la Ley 1145 del 2007, que estableció el Sistema Nacional de Discapacidad, y en el 2009 la Ley 1346 que aprobó la Convención. Ese mismo año, el decreto 366 reguló los apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad.
El concepto de inclusión se amplió, ya no se refería únicamente a discapacidad, sino a eliminar barreras y hacer ajustes razonables para distintos grupos. Como, como ancla histórica de la época, recordaremos la crisis financiera global del 2008 y también el auge del Internet que empezó a transformar las posibilidades educativas. Bueno, entonces ahora en los años del 2010 al 2019, a nivel internacional, pues en el 2015 se adoptó la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030, que reafirmaron que la educación es un derecho humano fundamental y establecieron el compromiso mundial de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Esta declaración orientó a los países a alinear sus planes nacionales con metas de acceso, de equidad, de calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida. En Colombia, en 2013 se promulgó la Ley 1618, que es la que garantiza el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la educación. En 2015, el decreto 1075 consolidó y actualizó la normativa educativa, incorporando la lógica de inclusión y de accesibilidad. Y en el 2017, el decreto 1421 reglamentó esa atención educativa a toda la población con discapacidad y reforzando que la educación educativa debería darse en todos los niveles. Entonces, durante esa década, el concepto de inclusión se amplió de la discapacidad hacia un enfoque de diversidad, considerando discapacidad, etnia, género, ruralidad, migración y promoviendo el diseño universal para aprendizaje DUA y la eliminación de barreras que dificulten el aprendizaje. Entonces, entre los hechos históricos más relevantes se destacan la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015 y la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que pues tuvo un impacto indirecto en las políticas educativas y sociales del país, resaltando la educación como una herramienta de reconciliación y de inclusión social. Bueno, en los años del 2020, en la década, se dio la pandemia de COVID-19. Esto puso en evidencia las desigualdades educativas y obligó a repensar cómo garantizar el derecho a la educación en condiciones de crisis. La UNESCO subrayó la necesidad de sistemas resilientes e inclusivos. En Colombia, la Ley 1996 del 2019, que habla sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad, abrió nuevos debates sobre autonomía y participación. Después, en el 2020, el Ministerio de Educación Nacional reforzó las orientaciones para asegurar que hubiera una accesibilidad en entornos virtuales. Hoy el concepto de inclusión es integral. ¿Por qué? Porque abarca todas las discapacidades, la diversidad cultural, étnica, de género y social, con un énfasis en accesibilidad universal. Según la Fundación Saldarriaga Concha, el gran reto pendiente es cerrar brechas entre lo rural y lo urbano, en acceso a tecnologías y en atención a poblaciones históricamente excluidas. Como vemos, la evolución de la política educativa inclusiva ha sido un proceso de transformación que ha pasado de la integración progresiva en las décadas anteriores hacia un enfoque más amplio de inclusión plena. Cada década nos ha traído avances que hoy nos permiten hablar de educación para todos y todas, reconociendo la diversidad como una riqueza.
La Declaración de Incheon y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, nos recuerdan que este compromiso es global y además permanente. Construir sistemas educativos que no dejen a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias.